quiero darle la bienvenida a esta reunión. Hoy, domingo 10 de mayo del 2020, tenemos, como cada domingo, ¿no?, el privilegio de poder reunirnos para estudiar juntos las Escrituras, para poder realizar lo que no podemos hacer estos domingos, que es nuestras reuniones, estando físicamente reunidos, ¿no? Pero tenemos que dar gracias a Dios que al menos tenemos este medio, ¿no?, que es la radio, que nos permite, y a través de internet y del canal de YouTube, poder estar realizando nuestra reunión virtual. Bueno, estamos en días difíciles, ¿no? Días difíciles para la iglesia, porque esta prohibición de reunirse se va extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y cada día se extiende más. Y no sé si ustedes notaron algo, que a través de los noticieros, de los diarios, de los periódicos, de los diarios virtuales inclusive, se habla de todo, ¿no? De la iniciación de muchas actividades, de la prohibición, la flexibilización. Pero el tema de la iglesia ni siquiera se menciona. Es como que a la gente no le importa, y menos a los gobernantes, del hecho de que nosotros nos podamos volver a reunir. Por eso no sabemos hasta cuándo, pero mientras tanto tenemos que seguir armándonos de paciencia, hermanos, y seguir orando a Dios, y tratando por todos los medios de seguir clamando, orando, y dentro de lo que podemos, ¿no?, seguir advirtiendo a la gente de que la venida del Señor Jesús está a las puertas. Estamos ahí a un pasito de ya partir a la presencia de Dios. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. A mí me gustaría, por supuesto, poder estar en el local, no acá en el estudio de la radio, sino abajo, y poder ver el rostro de todos ustedes y poder cantar juntos, y que ahora en este momento estaría Carlitos Vieira dirigiendo los himnos, después el hermano Andrés Ferri haciendo los anuncios, pero bueno, lamentablemente eso no puede por ahora ser posible. Pero confiamos en que sí, en que pronto, si Dios lo permite, ya nos vamos a poder volver a reunir. Bueno, mientras tanto hay que pasar este tiempo que no es fácil. No es fácil porque el hecho del encierro, el hecho mismo de la prohibición a salir y todas estas cosas, no es bueno. Pero nosotros los cristianos tenemos que aprovechar para cada día poder tratar de leer más las Escrituras, de orar más, de tratar de estar más en comunión con Dios, de tratar de apartarnos más de todo lo que es el mundo, aprovechando esto, ¿no?, de que Dios nos ha permitido que forzosamente nos tengamos que aislar, apartar del mundo. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Hoy es un tema que se relaciona con todo lo que hoy está pasando. Hoy vamos a hablar de todo. Y para eso, no sé si vieron, traje el cuadro que tengo ahí atrás, que es un resumen del libro de Daniel. No vamos a ver todo el resumen. Lo bueno, les cuento que en Castillo Fuerte es Nuestro Dios, que es un programa que está los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 17 horas. Empezamos con eso, con el estudio del libro de Daniel. Este sábado, que fue el día que empezamos, ya vimos el capítulo 1, pero recién vimos 3 versículos, así que quédense tranquilos, que los que no pudieron, tal vez, o no sabían, el lunes pueden ya meterse de lleno en el estudio. Hoy sí vamos a ver una parte. Vamos a ver a la parte en este cuadro a lo que se refiere con el dominio gentil, el dominio del hombre sobre la tierra.
hasta desde su comienzo, por decir así, ¿no? Hasta su final. Vamos a ver el comienzo y el fin. Y también vamos a tratar de dar una explicación bíblica a las cosas que hoy suceden, para que podamos, porque uno es fácil decirle a la gente, no tengas miedo, pero hay que explicarle por qué. Hay que explicar, hay que tener respuestas para las cosas que hoy suceden. Porque si es fácil, uno puede decir, sí, quédate tranquilo, pero ¿y cómo me voy a quedar tranquilo si no sé sobre qué estoy parado? Entonces, esa es la idea hoy, ¿no? De tratar de ver un poco bíblicamente, en cierta manera. O sea, yo lo vengo diciendo todos los días por radio, pero yo sé que hay muchos que durante la semana que trabajan o que no saben, no lo escuchan, o por distintas situaciones. Entonces hoy voy a tratar en cierta manera de ya también hacer un mensaje hilvanando un poco todo lo que ya durante estos días venimos diciendo con respecto a las cosas que hoy suceden. Entonces vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a todos. Yo creo que esto va a ser muy interesante, pero tienen que estar muy atentos, para no dejarse distraer por nada. Después, cuando veamos el cuadro, yo voy a pedir que hacer un acercamiento con la cámara para que veamos con más nitidez un poquitito esa imagen. Usted me va a decir, pero Daniel, hay muchas de esas imágenes. No, como esa no. Porque las imágenes están hechas sin tener el discernimiento de a lo que realmente las escrituras se refieren. De ahí vienen las malas interpretaciones. Por eso esta imagen es muy particular, por el hecho de que está hecho al pie de la letra de acuerdo a las escrituras. Usted me va a decir, sí, es muy sencilla. Sí, es verdad. Pero hay puntos muy importantes que cuando uno no entiende el sentido profético de las escrituras, las malinterpreta. Entonces el resto de la escritura se termina torciendo. Es como si yo pongo dos vías. Yo pongo dos vías paralelas, de Posadas a Iguazú, ¿no? Dos vías de tren. Y esas dos vías de tren tienen que ir una al ladito de la otra, paralelas. La misma distancia tienen que tener acá en Posadas como en Iguazú para que el tren vaya encarrilado sobre esas vías. Pero si yo una de las vías, la desvío una milésima de grado de la otra, al principio uno no se va a dar cuenta, pero a medida que va avanzando se va abriendo. Entonces cuando me quiero acordar, la otra vía está tan lejos de esta que es imposible que un tren circule. Bueno, así tiene que ser la palabra de Dios con la interpretación. Tiene que estar una a la par de la otra. Yo no puedo desviarme, malinterpretar, porque si malinterpreto algo termino en cualquier lado en la doctrina bíblica. Bueno, vamos a orar. Y ya nos vamos a meter de lleno en Daniel, capítulo 2. Porque de ese cuadro, solo vamos a ver la primera columna, nada más. Nada más que eso. Pues lo demás lo veremos en nuestro estudio que vamos a tener. Yo creo importantísimo ver esto, porque es lo que nos va a traer claridad en cuanto a las cosas que hoy están sucediendo. El estudio profético de la palabra de Dios, de aquellas cosas que todavía no sucedieron, me dan la claridad para entender las cosas que hoy suceden. Y eso me permite descansar en la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorioso y bendito sea tu nombre. Gracias nuestro Dios y Padre por esta noche, por esta oportunidad que tú nos das de que a pesar de todas estas prohibiciones que tenemos de
generales, ¿no, Señor? De no poder reunirse. Nosotros tenemos que agradecerte porque tú nos has dejado la radio bíblica y nos has dado todo esto para que podamos continuar de alguna manera, aunque sea separados físicamente, pero reunidos en un corazón, en un alma, compartiendo juntos el estudio de tu palabra, Señor. Hacemos de cuenta como que estamos reunidos, Padre, y sabemos que tú estás en medio nuestro. Sabemos que el Señor Jesús está en medio de aquellos 2 o 3 que se reúnen hacia tu nombre. Por eso te rogamos que en este tema tan delicado, que vamos a tratar esta noche, seas tú, Señor, por medio de tu palabra y a través del poder de tu Santo Espíritu, que nos estés dando la sabiduría para comprender lo profundo de tu corazón y de tus pensamientos. Por eso bendice el estudio de tu palabra y la predicación en esta noche. Dame a mí la facilidad de palabras para expresar con claridad y a su vez profundidad tus pensamientos. Y danos a todos la sabiduría por medio de tu Santo Espíritu para comprender no solo tu palabra, sino también para tener el discernimiento de los tiempos, de lo que hoy está sucediendo, viéndolo todo desde tu óptica divina. Por eso, Padre, gracias. Todo esto lo ponemos en tus manos. Pon paz en nuestro corazón, Señor, que es lo que más necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, amén. Bueno, vamos a abrir en el libro del profeta Daniel. ¿Por qué profeta? Y porque Jesús mismo lo llamó. Lo que dijo el profeta Daniel, dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 24, versículo 15, dice que habló el profeta Daniel, dijo Jesús. O sea, Jesús ya citó en su vida al profeta Daniel. Así que vamos, Daniel capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, no todos, solamente algunos versículos. Versículo 1, capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya marada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel habló, Daniel se enteró de lo que pasó. Nabucodonosor tuvo un sueño que no le dejó dormir, que lo dejó muy preocupado. Llamó a todos los sabios de su reino, nadie se lo pudo interpretar. Como nadie se lo pudo interpretar, mandó a matar a todos los sabios y astrólogos, etcétera, de su reino. Y Daniel estaba entre los sabios del reino de Nabucodonosor. Cuando Daniel se enteró que había una sentencia de muerte que pesaba también sobre él y sus amigos, le habló al jefe dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc,
¿no? Capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y le dijo: habló y dijo Ariok, capitán del rey: ¿cuál es la causa? Le preguntó Daniel. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok le contó todo lo que sucedía. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría al rey el sueño y su interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Organizó lo que podríamos decir una reunión de oración para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y dijo, Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque lo que primero hace Daniel es agradecer a Dios. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce, y subrayen acá, por favor, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La cuestión que Daniel fue llevado delante del rey. Versículo 27. Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber, y presten atención, hermanos, al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, y ahí le comienza a revelar el sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, dijo Daniel. Bueno, también la interpretación de él diremos en presencia del rey, dijo Daniel. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino
poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora presten atención. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Este capítulo 2 del libro del profeta Daniel ha sido denominado correctamente como, y escuchen bien, el ABC de la profecía. El ABC de la profecía. Yo creo que este capítulo 2 contiene el cuadro profético más completo y a su vez el más sencillo que nosotros tenemos en toda la palabra de Dios. Es un sueño, hermanos, que fue dado a un monarca pagano por parte de Dios. Nabucodonosor gobernaba la mayor parte del mundo civilizado y gran parte de la zona donde estaban los bárbaros. Este era un imperio mundial. Dios le había dado el título a Nabucodonosor para gobernar sobre todas las naciones. La autoridad de Nabucodonosor fue dada por Dios luego de que Israel haya sido rechazado como reino de Dios sobre la tierra. Si Israel, hermanos, hubiere sido fiel a Dios, la realeza nunca se hubiera quitado de Judá. Pero a causa de su desobediencia y a causa de sus muchos pecados, Dios entregó su gloria a un extraño. Y el dominio que estaba hasta ese tiempo en manos de Israel pasó a manos gentiles. Eso fue debido al pecado de Israel. El Señor Jesús lo anunció ahí en Lucas. Por favor, busquen. Capítulo 21, versículo 24. Presten mucha atención porque esta parte es muy importante. En Lucas capítulo 21, versículo 24, dice, la parte B, y Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles, ¿no? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando dice los tiempos de los gentiles se cumplan, quiere decir hasta que llegue a su fin el dominio del hombre
sobre la tierra. O sea, que acá en Daniel 2, por decir así, es el comienzo del dominio gentil, donde Dios entrega el dominio sobre el mundo a un gentil, a una nación gentil, a un imperio, como era el imperio romano. En Daniel se anuncia el comienzo, en Daniel 2, pero en Lucas, el Señor Jesús anuncia el final del tiempo de los gentiles, del dominio de los gentiles. Todo ese tiempo, desde Nabucodonosor hasta todavía algo que no sucedió, está revelado en ese sueño que Dios permitió que tuviese este monarca pagano, el más poderoso del mundo, como era Nabucodonosor. Ustedes saben que los sueños y las visiones que tuvo Daniel fue algo maravilloso. Perdón, el discernimiento que tuvo para poder interpretar los sueños. Daniel pudo interpretar de tal manera los sueños de Nabucodonosor que le permitió ver toda la historia del dominio gentil hasta que ve el final, cuando el Señor Jesús descenderá de los cielos para tomar Él eternamente y para siempre los reinos de toda la tierra. Daniel lo hizo con una exactitud. Él empezó a profetizar en los días de Nabucodonosor y pudo profetizar el reinado de 4 imperios, de lo que sucedería con el imperio babilónico, que ya estaba en ese tiempo, pero todavía no había acontecido todo lo que Daniel dijo, de lo que sucedería con los medos y los persas, de lo que sucedería con el imperio griego y de lo que sucedería al final con el imperio romano. Yo no voy a pedir ahora acercar un poquito la cámara, pero dentro de un rato sí, todavía no, pero les quiero mostrar algo. Esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando, ¿ven? Esta imagen. Esta es la imagen de que el sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y vio la imagen de un hombre, porque al final en cuenta el dominio del mundo empezó en manos de un hombre, por decir así, cuando Dios entregó en manos de Nabucodonosor, y terminará en manos de aquella bestia gentil y el anticristo, que serán 2 hombres también. Por eso en esta imagen se describe la cabeza, que está representada por Babilonia, el pecho, que está representado por el imperio medo-persa, el vientre y el muslo, que está representado por Grecia, las 2 piernas, que está representado por Roma, el imperio romano, el que más duró, casi más de 500 años. Y por último, vemos que acá hay como un intervalo, ven, es como que la imagen se ve truncada. ¿Por qué? Porque este periodo es el periodo de la iglesia, a donde el reloj profético de Dios se detiene a partir de la cruz, y ahora nosotros, ahora, si nos tendríamos que ubicar en el tiempo, estaríamos en este periodo, ¿no? El periodo que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo y que durará hasta el arrebatamiento, hasta esta línea. Y ustedes van a ver que después se completa esta imagen con 2 pies, formados por 10 dedos, que vendría a ser el imperio romano resurgido, que ahora lo vamos a ver detalladamente, uno por uno, en una forma de una confederación de naciones. ¿Qué es lo que nosotros hoy podríamos decir? Es ese grupo de poderosos formado por 10 naciones, que serán los que están organizando hoy, ya, el nuevo orden mundial. Todo esto lo vio Nabucodonosor y todo esto lo interpretó Daniel. Yo me traje acá hoy resulta que fui a lo de un hermano, a lo de Jorge Ríos,
a hacer unas compras a su mercado y resulta que me dice, mirá, Daniel, él no sabía nada lo que yo iba a predicar, nada sabía. Y me dice, mirá lo que estoy leyendo, y me mostró una versión de la Biblia católica que él estaba leyendo con respecto al libro de Daniel. Yo le saqué una foto, ¿ven? Le saqué una foto a esa hoja. Me olvidé de preguntarle qué versión era, pero no debe estar lejos de la internacional, no, latinoamericana. Pero yo estaba leyendo lo que dice acá y dice así, escuchen los católicos con respecto al libro de Daniel, dice, las historias contadas en los capítulos 1 al 6 del libro de Daniel forman una primera parte, son ficticias, dice, a pesar de que resumen y expresan con mucha veracidad y experiencias parecidas de los creyentes perseguidos. Esta primera parte, como también el capítulo 7, está redactado, bueno, y ahí continúa. O sea que ellos dicen que estos capítulos, todo eso que profetizó Daniel es profeta, que Daniel era un poeta, que todo lo que escribió Daniel lo escribió pocos años, supónganse 200 años de la venida de Cristo, cuando esto sucedió casi 603 años o 610 años antes de Cristo. Entonces dicen que todo lo que escribió Daniel lo escribió con tanta exactitud porque él lo escribió después que los acontecimientos sucedieron. Pero no, hermanos. Daniel pudo escribir con tanta exactitud, con tanta exactitud, todo lo que iba a suceder, porque la historia de la humanidad la escribió Dios. Dios pudo escribir, nos pudo contar tanto el pasado, el presente como el futuro, porque la historia de la humanidad la escribió Dios por mano de estos hombres, entre estos Daniel. Y fue él, por medio del poder de su Santo Espíritu, que le inspiró. Por eso, así como vemos que se cumplieron, porque la cabeza de oro, el imperio babilónico, bajando el pecho, el medo persa, son imperios que ya existieron, que ya estuvieron, que ya tuvieron su tiempo de una manera exacta a lo que está escrito. Entonces también de la misma manera exacta que Daniel profetizó todo, también se cumplirá esta última parte, que es la del dominio, el resurgimiento del imperio babilónico. Ya vamos a acercar la cámara en un ratito, para ver después con más detenimiento bien la imagen, porque yo sé que de ahí ustedes tal vez no captan, pero después vamos a acercar la cámara y vamos a mirar, pero vamos despacito. Nabucodonosor, hermanos, era el rey más poderoso que el mundo había conocido. Y estando en su cama, él comenzó a pensar qué sería de su imperio y qué sería de la tierra en el futuro. Él sabía que un día él iba a desaparecer, no como todos. ¿Y qué sucedería entonces después que él ya no estuviera? Hermanos, ojalá todos los hombres se preocuparan con respecto a lo que el futuro les tiene preparado. La gente piensa en muchas cosas, pero no en su futuro eterno. Porque el hombre solo se preocupa por las riquezas, por el placer, por el poder y todo lo que involucra la vida presente, pero no piensa en el porvenir. Y Dios no quiso dejar al hombre a oscuras en cuanto a lo que ha de suceder en el futuro. Por eso nos dio la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien
en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nadie mañana podrá decir que les sorprendió un futuro sin que supieran lo que iba a suceder. Dios nos anuncia todo, hermanos, todo. Si el hombre y la mujer estuvieran tan solo dispuestos a detenerse el tiempo necesario para poder leer con seriedad la palabra, llegarían a conocer todas las cosas que le depara el futuro. Con cuánto deseo, con cuánta ambición la gente va a los magos, a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos, para saber lo que le sucederá. Pero acá vimos que Nabucodonosor también recurrió a los más sabios y brujos y hechiceros y astrólogos de su reino, pero nadie pudo revelar el sueño que Nabucodonosor había tenido. Porque nadie, todos se adivinan, se toman valentía para algunos tratar de decir lo que sucederá. Hoy lo toman a Bill Gates como si fuera un gran profeta, porque él profetizó sobre esta pandemia. Pero la gente ignora que este es uno de los principales cerebros, junto con otros poderosos de este mundo, que metieron al mundo en esta crisis, en este caos, porque ellos mismos son los que metieron al mundo y lo llevaron a donde lo llevaron, porque sus mentes están gobernadas por Satanás, preparando ese nuevo orden mundial. La gente se puede aventurar a adivinar el futuro, pero nadie te puede contar el pasado. Y eso es lo que pasó con Nabucodonosor. Él tuvo el sueño y dijo, si ustedes tienen el poder de adivinar el futuro, tienen que tener el poder de contarme lo que pasó ayer, de lo que yo soñé. Y nadie pudo. Nadie pudo. Por eso dice en el libro de Daniel que él recurrió a los brujos, a los adivinos, pero ellos le contestaron, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne, dicen. Por eso el rey se enojó y los mandó a matar a todos. Pero Daniel decidió en ese momento, ¿no? Cuando se enteró, juntar a sus amigos, inclinarse delante de Dios. Y dice, y luego se fue Daniel a su casa, ¿no? Y hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea, Daniel decidió orar a Dios para que Dios le diese el entendimiento para poder comprender. Y qué importante es hoy, hermanos, que estas cosas que hoy suceden en el mundo, porque estas cosas que hoy suceden son muy poderosas. Esto no es un chiste. Nunca se detuvo el mundo como se detuvo ahora. El otro día hablando con un hermano decía que el mundo se detuvo, nada más cuando fue el diluvio, a donde murió casi toda la humanidad. Millones de personas murieron sepultados debajo de las aguas porque Dios lo determinó. Dios lo determinó. Y el mundo se detuvo. Hay solo dos personas que pueden detener el mundo. La primera y la más poderosa es Dios por su propia voluntad.
Y la segunda, bajo el permiso de Dios, es el diablo. El diablo. Porque como dice el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, voy a agregar algo, está bajo el dominio de Satanás, bajo el gobierno de Satanás, bajo el poder de Satanás. Y el que está deteniendo el mundo en este momento es Satanás. 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 Bajo el permiso de Dios. Por eso es importante, como Daniel, que en estos tiempos muchos hermanos están asustados, muchos hermanos están aterrorizados, muchos hermanos están atemorizados, porque no conocen las Escrituras, porque necesitan arrodillarse, necesitan orar, necesitan pedir al Dios del cielo misericordia para que le dé discernimiento en entender estos tiempos, para poder comprender. Son muy tristes estos tiempos para muchos, hermanos. Vos vas al almacén y ves un cartel que te dice, tome distancia. Vas a la panadería, un cartel, tome distancia. Vas a la farmacia, un cartel, tome distancia. Venís por la calle y te parás en algún lado y hay líneas en el piso demarcando la distancia. Y a donde vos vas, te dicen, tome distancia, tome distancia, tome distancia. Y eso se va repitiendo en nuestra cabeza y se va grabando en nuestra mente y en nuestro subconsciente y consciente. Y sin darnos cuenta, Satanás está logrando que nosotros cada día nos distanciemos más, los unos de los otros. Que nos distanciemos más de nuestras responsabilidades como cristianos, que nos alejemos más de la oración, que nos alejemos más de la lectura de la palabra, que cada día sintamos más lejos el día de poder volvernos a reunir. Hay muchos que esto que hoy está pasando los está enfriando totalmente. Y es lo que Satanás quiere. Por eso qué importante es, como Daniel, saber orar para pedir que Dios nos dé discernimiento sobre lo que en estos tiempos acontece. La cuestión que a Daniel se le reveló el secreto. Se le reveló. Y Daniel habló y dijo, versículo 20, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, porque Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce, dice, escuchen bien, lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Porque todo lo que hoy pasa en las tinieblas, todo lo que estos hombres y poderosos hacen en las tinieblas, Dios lo ve todo, hermanos. Dios lo está viendo todo. Hoy están sucediendo cosas que nosotros ni imaginamos. Hoy el nuevo orden mundial está a la orden del día, está listo, presidente, hasta todos los presidentes del mundo están preparados, están enrolados en las filas de este nuevo orden mundial. Y no solo nuestro presidente, sino los presidentes anteriores también, Macri, sucesivamente, todos están comprometidos, todos están bajo los dominios de estos poderes. Hoy no hay en el mundo, prácticamente, podríamos decir, quien se ponga del lado de Dios. Hoy todo el mundo, los dignatarios de este mundo, se preparan, todos quieren estar bajo este nuevo orden mundial.
porque para ellos es la única salida, porque ellos no cuentan con Dios. Ellos no tienen, por eso estos hombres no tienen patria, hermanos, por decir así. Ellos están nada más comprometidos con este nuevo orden mundial. Y para que esto se ejecute se necesita tener una sola economía, una sola política. Se necesita tener un control total sobre toda la humanidad. Por eso qué importante es poder pedirle a Dios, como Daniel, ¿no? Que nos dé discernimiento para poder comprender estos tiempos. Él revela lo profundo y lo escondido, dice. Y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, dice Daniel. Pues nos has dado a conocer el asunto al rey. Hoy no hace falta esperar que suceda lo que le pasó a Daniel, que él tuvo que recibir directamente de Dios la revelación. Hoy ya tenemos todo revelado. Todo revelado. Lo único que necesitamos es estar apartados del mundo, tener una mente y un corazón dispuestos a conocer los pensamientos de Dios, vivir moralmente separado de toda la corrupción de este mundo. Entonces Dios, por medio de su Santo Espíritu, hermano, Él te va a mostrar. Y aún va a usar a los dones de la iglesia también para darte a conocer sus pensamientos. Sus pensamientos. Las Escrituras, hermano, nos revelan todas estas grandes verdades. Daniel y sus amigos dicen que rogaron al Dios del cielo y él contestó su ruego, reveló su secreto. Entonces dice que Daniel bendijo al Dios del cielo. Y acá vemos tres cosas que las voy a resumir nada más. Sería lindo detenernos, pero no me da el tiempo. Dice que primero oraron, pidieron, rogaron a la misericordia de Dios. Luego lo vemos a Dios revelando su pensamiento, revelando su secreto a Daniel. Y tercero, vemos el resultado de estos jóvenes, que fue la adoración. Bendijeron al Dios del cielo. Bendijeron al Dios del cielo. Entonces, versículo 28. En el 16, Daniel entró al rey y le dijo que era capaz de revelar el misterio. ¿Y por qué? Versículo 28 ahora. Porque hay un Dios en los cielos. Versículo 28. El cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey. Y ahí Daniel le revela el sueño. Le dice lo que él soñó. Hay un Dios en el cielo. Daniel era profeta, no se olviden. Y Dios habla por medio de su palabra profética. En Daniel no había nada especial. En Daniel no había sabiduría en él mismo. Esa sabiduría procedía de lo alto. Fue la voluntad de Dios, hermanos, también, que este rey agotara todos sus recursos humanos, todos los que él tenía en el reino, los llamó para que le revelaran el sueño, pero nadie le pudo revelar. Por eso esto es una gran lección para nosotros, porque si deseamos tener una relación íntima con Dios, debemos primero aprender a conocer nuestra propia pobreza, lo pobre de nuestros recursos, para entonces sí poder ser inundados por los recursos de Dios.
Versículo 31. Ahora él le va a revelar el sueño. Y le dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible, dice. Fíjense en que él tiene un sueño y ve la imagen de un hombre. ¿Qué es la imagen, hermanos? De lo que el hombre siempre quiso: dominar la tierra, ser su propio dueño, alcanzar sus propios poderes y tesoros sin depender de Dios. Y es lo que Dios permite y ha permitido durante todos estos tiempos. Nabucodonosor comienza teniendo un sueño desde que Dios le reveló a Nabucodonosor que entregó a partir de él el dominio del mundo en sus manos. Y así desde ese tiempo hasta ahora esos dominios se fueron aumentando, multiplicando. Antes era sobre un solo hombre. No olviden que todo ese poder fue dado por Dios a un hombre. Por eso dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, ven cómo van bajando los valores, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, vemos cómo los metales van, porque antes el reino de Nabucodonosor, él era el poderoso, él solo, Nabucodonosor. Por eso dice el 37. El 36 dice, este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, dice, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hombres, bestia del campo, ave del cielo, los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. La imagen, hermanos, y ahora sí tendríamos que empezar a mirar el cuadro, así que vamos a acomodarnos un poquitito para ver si podemos mirar en el cuadro, ¿no? Vamos a ver si podemos de alguna manera acomodarnos ahí. No sé si ustedes están viendo bien. Antes sería que ustedes puedan ver. Fíjense que la imagen propiamente dicha representa el período entero del tiempo de los gentiles, del gobierno del hombre en el mundo. Fíjense en una cosa, que esa imagen, este es el sueño de Nabucodonosor, hermanos. Este es el sueño de Nabucodonosor. Está en la cabeza que representa el imperio babilónico, que Nabucodonosor la ve como una cabeza de oro. Este es el pecho, que es el imperio que conquistó el imperio babilónico, que era el Medo-Persa. Luego el imperio griego, en manos de Alejandro Magno, conquistó el imperio Medo-Persa. Y por último vino el imperio romano, representado por las dos piernas. Uno diría, ¿por qué las dos piernas? Y porque no olviden que después de la muerte del Señor Jesús, años después, el imperio se dividió en Oriente y Occidente. Eso fue conocidísimo. El imperio romano duró más de 500 años. Fue uno de los imperios que más tiempo duró. Inclusive fue el imperio que existía en los días del Señor Jesús. Yo lo que quiero, importantísimo, porque este es un punto importante, para que ustedes puedan tener un claro entendimiento de la profecía bíblica, que ustedes van a ver que en este sueño que tiene Nabucodonosor, vemos que está interrumpida esta imagen por este espacio, ¿ven? Este espacio. Es como que la imagen de repente
se interrumpe por este espacio. Y después vemos que continúa la imagen acá con sus 2 pies y sus 10 dedos. Bueno, ¿por qué se interrumpe? Porque acá se interrumpe, como yo siempre les enseño, el cuadro profético, el reloj profético de Dios se detiene. ¿Con qué se detiene? Esta raya sería lo que significa la cruz de Cristo. Por eso tenemos acá que dice, la era actual o periodo de la iglesia es este tiempo, que comienza con la muerte de Cristo y que termina con esta última raya cuando la iglesia sea arrebatada. O sea que cuando el Señor Jesús vino al mundo y por mano de los mismos judíos y el imperio romano, Jesús murió, se detuvo el cuadro profético, se detuvo el reloj profético y comenzó una era. Una era. ¿Por qué? Porque Dios, esa responsabilidad que había dado a Israel de representarle en la tierra y que fue quitada y dada a Nabucodonosor, hoy fue entregada a la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo comienza la iglesia? Con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuándo termina el tiempo de la iglesia sobre el mundo? Con el arrebatamiento. Una vez que se complete el número de los que son salvos, la iglesia parte al cielo y ahí de vuelta vemos que el reloj profético de Dios se pone en marcha. Por eso dice acá abajo, el imperio romano resurge en el tiempo del fin. Y por último vemos acá abajo otro cuadro que es el dominio gentiles abolido, porque se termina con el reino del anticristo. Esto vendría a ser lo que nosotros bíblicamente conocemos como el milenio. Y ahí tenemos todo el cuadro profético escrito y revelado en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Estos tiempos, el tiempo de Babilonia, del Medo Persa, griego y los romanos, terminó, ya se vivió. Pero acá lo vemos al imperio romano resurgiendo. ¿Y cómo resurge? Como una confederación de 10 naciones. Por eso vemos los 2 pies con 10 dedos. De ese hierro mezclado con barro, parecería una forma de el imperialismo, que aunque no quieran, el imperialismo será el futuro gobierno mundial, mezclado con la democracia, con el pueblo, podríamos decir también con el socialismo. Ahí los vemos unidos, en guerra contra Dios, por supuesto, en guerra contra Dios. Espero que hayan podido entender. Vamos a volver de vuelta la cámara para atrás un poquito. Voy a repetir un poco todo de vuelta a ver si ustedes logran comprender de vuelta. La imagen propiamente dicha, como la acabamos de ver recién en el cuadro, representa el periodo entero de tiempo de los gentiles, o sea, el gobierno del hombre en el mundo. Los gentiles y el gobierno del hombre en el mundo. Y fíjense, como les dije, que los pies han sido separados del resto de la imagen. ¿Qué significa esa separación? Bueno, que la profecía se ve interrumpida por este periodo en el que incluye la iglesia. O sea que esta última semana, ese último periodo después de la iglesia, serían los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Una vez que la iglesia es arrebatada, comenzaría este tiempo del fin, que serían los últimos 7 años que le quedan a la humanidad. Ahí comienzan de vuelta a sucederse todas las profecías que han sido escritas con respecto a lo que sucederá con Israel. O sea, la imagen comienza, repito de vuelta, con Nabucodonosor,
finaliza en la cruz. Luego continúa cuando la iglesia es arrebatada para estar con el Señor, para así entrar en el último periodo de 7 años de la tribulación de 3 años y medio y gran tribulación 3 años y medio. En el paréntesis de la iglesia, Dios toma de entre los gentiles un pueblo para su Hijo. Él trata individualmente con cada uno, salvándolos, bautizándolos en el Espíritu Santo y haciéndolos parte de aquel cuerpo que es la esposa del Cordero. Daniel dice que la cabeza de esta imagen era de oro puro, de oro fino, y esa cabeza es Nabucodonosor. Hay algo interesantísimo que quiero que me acompañen. Vamos al libro de los Salmos, vamos todos, capítulo 10. Yo hoy leí detenidamente este salmo y yo quisiera que ustedes también lo lean detenidamente en sus casas, por favor, el Salmo 10, siempre con relación a los eventos que habrán de suceder y que hoy también están sucediendo, porque hoy estos poderes, estos que quieren gobernar el mundo, no les importa a quienes tengan que matar. No les importa a quienes tengan que morir, con tal de que se lleven adelante sus planes. No les importa matar a los viejitos, a los más pobres, no les interesa. Ellos lo único que piensan es en el futuro de ellos y de su familia. Ellos se creen una raza superior a todos los demás. Ellos planean en las tinieblas todo lo que ellos quieren llegar a ser y lo están logrando. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Así como Dios entregó en su tiempo a Nabucodonosor el poder del mundo, figura Nabucodonosor en ese tiempo, es una figura del diablo, hermanos. A quien Dios llama el príncipe de este mundo. Y fíjense que en este capítulo 10 de los Salmos, ustedes tendrían que leerlo detenidamente, pero le voy a leer, por ejemplo, vieron que todos dicen, pero estamos orando, y miren lo que dice acá el salmista, versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Versículo 3, ¿por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Bueno, y ahí continúa. Sus caminos son torcidos, versículo 5. Versículo 8, versículo 7, llena está su boca de maldición. Versículo 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas. Versículo 9, acecha en oculto. Versículo 12, y ahí comienza el ruego del salmista, diciéndote, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Porque a estos no les importan los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Bueno, y ahí continúa, hasta que llegas al versículo 18, y dice, hablando de Dios, para juzgar al huérfano y al oprimido. Voy a leer el 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Porque el Señor siempre termina haciendo que triunfe el bien. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar, ven, la causa del huérfano y del oprimido. A fin, y ahora subrayen, presten atención, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Quién es el hombre de la tierra? Salmo 10, 18. Es el diablo. El diablo. En este caso, representado en la figura de Nabucodonosor. En un futuro representado en la figura de esas dos bestias. Aquel que saldrá, porque de estas 10 naciones que dominarán, al final, estas 10 naciones que dominarán cuando el Imperio Romano sea resurgido y que dominarán, de esas 10 naciones saldrá un líder
un hombre que será el que reinará. Por eso es la imagen de un hombre. La historia de los gentiles empieza con un hombre, Nabucodonosor, y termina con un hombre, aquel que será la encarnación del mismo Satanás. ¿De dónde saldrá? Del Imperio Romano resurgido. ¿Qué es el Imperio Romano? Las Naciones Unidas, la ONU, el nuevo orden mundial, la Organización Mundial de la Salud. Todos estos están en la misma bolsa, en los mismos grupos. Son los poderosos del mundo. A mí no me interesa lo que ellos hacen en secreto, porque ellos lo planean todo. Planean el derrocamiento de los gobiernos que están en contra, las caídas de la economía de una nación. Estos te pueden levantar una nación como hundirla en la más grande pobreza, porque ellos son los que gobiernan, dominan. Yo no me interesa en la forma y cómo lo hacen. Yo lo que voy a lo que dice la Biblia. A mí lo que me interesa es lo que Dios me revela y hasta dónde Dios quiere que conozca. Después las cosas que ellos hacen en el oculto es problema de ellos. Porque nosotros, cuando todo esto se comience a desarrollar en el mundo, como dice acá, cuando este gobierno del Imperio Romano, el gobierno que dominará la bestia y el anticristo, nosotros para eso ya habremos partido. Ya estaremos en el cielo. Yo a veces veo a los hermanos muy preocupados, muy asustados, porque piensan que la vacuna, que esto ya será la marca de la bestia. Hermanos, más vale que tener el dominio total de un mundo, no se organiza en 7 años, no se organiza en 3 años. Todo eso no se puede organizar en 7 años. Eso viene organizado desde ahora. Desde hoy se está preparando el mundo para que todo el mundo esté bajo un control, bajo un dominio, bajo un gobierno, bajo una economía, bajo una política. Es el control total por parte del hombre sobre la tierra, hasta que descienda el Señor, que es esa gran piedra que ve Daniel. Daniel ve una gran piedra que cae del cielo. Vayan de vuelta al libro de Daniel, capítulo 2, en su visión, Daniel ve una gran piedra que dice, versículo 35, 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, dice, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Esta imagen que se veía tan firme, tan sólidamente apoyada sobre el imperialismo, podríamos decir, y el pueblo, ¿no? La democracia, ahí juntos. Sin embargo, cuando cae la piedra del cielo, esta imagen es desmenuzada. Fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, que eso es figura de Cristo Jesús. Por eso es interesante, porque después viene la explicación de Daniel. Daniel en el versículo 37, ¿no? Le dice que esa cabeza de oro que él vio en el versículo 32 es Nabucodonosor, con quien comenzó el tiempo de los gentiles, el dominio del hombre sobre la tierra, y de los gentiles porque Dios le quitó esa realeza a Israel por causa de su pecado. Por eso Israel, escuchen bien, por favor, Israel está pasando algo parecido, podríamos decir, pasó, ¿no? A lo que pasa hoy en la iglesia. En cierta manera hoy la iglesia fue apartada, separada, encerrada, se nos priva de reunirnos, ¿no? Pero hace 2 meses nada más, 2 meses que no podemos ir a nuestro local de reunión, que no podemos cantar juntos, que no podemos celebrar la cena del Señor,
que no podemos realizar nuestro culto de adoración. No, perfecto. Israel estuvo 70 años sin poder ir al templo, sin poder ofrecer sus sacrificios, sin poder llevar sus ofrendas, sin poder adorar, porque había un solo lugar a donde Israel podía adorar, y era en el templo, a donde tenía que llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus sacrificios. Y ellos tuvieron 70 años sin poder reunirse. 70 años por causa de sus pecados. ¿Será que todo esto también la iglesia está sufriendo por causa de sus pecados, de nuestros pecados? Fíjense en que esa cabeza de oro es Nabucodonosor. Y ahí con Nabucodonosor comienza el tiempo del imperio de Babilonia, que termina cuando su nieto Belsasar muere y el imperio es dominado y vencido por el imperio medo-persa. Versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea que no necesitamos, hermanos, salir de las Escrituras para descubrir los nombres de estos imperios. En Daniel 5:31 dice que Darío de Media tomó el reino. Darío de Media y Ciro el persa formaron lo que es el gran imperio medo-persa, que luego de varios siglos fue derribado por otro imperio dominado por Alejandro Magno, que conquistó el imperio medo-persa y dio cumplimiento a la profecía ya revelada por Daniel. Y luego dice, debía seguir un cuarto reino. Porque el imperialismo comenzó con Babilonia, siguió por los medo-persas, siguió por los griegos y por último apareció el imperio romano. Ayer con mi esposa mirábamos una película, ¿no?, que nos parecía un cuadro de lo que hoy está sucediendo en el mundo. Por ahí algunos de ustedes la vieron, a donde se mostraba todas imágenes de Roma, todas imágenes de los distintos palacios, catedrales, y yo le decía a mi esposa, mirá cómo se nota que Roma es como si fuera el asiento de Satanás, del diablo, hermano, porque es lleno de imágenes, de demonios, impresionante, las catedrales, los palacios, todo lleno de idolatría, es una exhibición de todas imágenes en las cuales se esconden los demonios. Y es desde esa misma Roma, hermanos, por decir así, de esa organización, ¿no?, de donde también, por decir así, de la misma Europa, ¿no?, y de los distintos poderosos de distintas partes del mundo, saldrá el nuevo orden mundial. Y de Roma mismo, del Vaticano, saldrá esa mujer, dice, que cabalga la bestia. Porque el nuevo orden mundial viene apoyado también por el Vaticano. Una cosa es la Roma política, pero otra es la Roma religiosa, y ambas vienen juntas. Entre paréntesis, ¿no? Ustedes saben cómo se escribe al revés Roma, ¿no? Amor, es Roma. Lo contrario al amor. Versículo 40, vamos. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, el imperialismo y la democracia.
el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo y el imperialismo se mezclarán, harían alianzas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, fuerte como el hierro, dice, y como el hierro desmenuza, así dice. Este versículo se refiere al gran imperio romano, que fue un imperio mundial. Y este imperio existía en los días del nacimiento del Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, fue crucificado durante este imperio, durante el gobierno del imperio romano. Y luego de la muerte del Señor Jesús, el imperio romano siguió existiendo 500 años más, aunque se terminó dividiendo en las dos piernas, el oriente y el occidente. Como todos lo saben, la historia secular lo dice. Esto es profecía escrita por Daniel antes que suceda y cumplida. La historia secular, hermanos, nos muestra el cumplimiento profético de la existencia de estos 4 imperios mundiales en el orden exacto, como Daniel lo profetizó, lo reveló. Una vez más, hermanos, tenemos la prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. No como dicen los católicos, que eso era todo mentira. Los católicos, yo me acuerdo que este papa, ¿cómo se llama? Francisco, ¿saben lo que dijo? Que los 3 primeros capítulos de Génesis es todo mentira, es todo un cuentito. Claro, ¿por qué es todo un cuentito para los católicos? Porque ahí habla de la introducción del pecado, donde Satanás estableció su dominio sobre el hombre. ¿Y por qué dice que los 6 primeros capítulos de Daniel es ficticia a los católicos? Y porque ahí se revela justamente todos los planes de Satanás. Si el capítulo 2 del libro de Daniel es el ABC de la profecía. Tenemos un cuadro profético de toda la historia, hasta el milenio, revelado en un capítulo, de una manera magistral, que solamente Dios pudo haberlo hecho. Solamente Dios. El Espíritu Santo de Dios permitió a Daniel poder retractar con exactitud la historia futura de todas estas potencias. Hermano, cuando Daniel profetizó y reveló ese sueño, fue cuando Nabucodonosor estaba en el gobierno, pero el imperio medo-persa no existía, era solamente un pequeño distrito de Babilonia. Aun cuando Grecia, los que se los conocía como los helenos, solo eran unas cuantas tribus guerreras y reinos. Y Roma, hermanos, Roma en esa época de Babilonia era una villa insignificante, una pequeña villa, formada sobre la margen del río Tíber. Sin embargo, Daniel la ve después como una potencia, una bestia distinta a todas las bestias. Y solo Dios puede revelar, hermanos, este futuro a Daniel por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, por favor, miren bien con detenimiento, aprendan a estudiar las Escrituras, no se dejen guiar por las pavadas que escuchan por ahí de algunos que sin conocer el ABC de la palabra se ponen a enseñar y hablar sin saber ni lo que dicen y así generan las más grandes confusiones. Y la gente después escucha trompetas y ve visiones y dicen cualquier cosa. Es lo mismo que como hoy me decía un hermano, sin ánimo de ofender, por favor. Hoy me decía, no, porque cuando la higuera florezca, después quedan 80 años, olvídate, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Israel no floreció jamás, porque Israel es una nación que dio fruto para ellos mismos. La nación de Israel florecerá, la higuera florecerá. Israel cuando venga el Señor y le reconozcan, todavía aunque Israel fue reconocido por el mundo como nación, no fue reconocido por Dios, porque Israel hasta hoy permanece desafectado.
Si ellos dijeron, ahí viene el heredero, matemos al heredero. Ay, perdón, ahí viene el hijo, ¿cómo es que dice? Ahí viene el heredero. Matemos al heredero y apoderémonos de la heredad. Porque fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes, que en el libro de Mateo, en el capítulo 24, hermano, el día y la hora no lo sabe nadie. Cuando el Señor dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, lo que quiere decir es que una vez que comience el periodo de la gran tribulación y la tribulación, una vez que el Señor venga, y cuando dice no pasará esta generación, quiere decir que toda esta generación de judíos incrédulos, dice no pasará esta generación hasta que el Señor venga, toda esta generación de judíos incrédulos verá venir. La generación acá no se mide por 80 o 100 años. Esta generación se refiere a la incredulidad de Israel como nación, desde que mataron a Jesús hasta que le reconozcan cuando Él venga. Si tendríamos que decir que esta profecía se cumple desde el momento en que Israel fue decretada como nación, entonces sabríamos el año cuando el Señor viene. Y eso es una barbaridad decir que dentro de 80 años, a partir de 1948 o 100 años viene Jesús. Eso es una barbaridad decir eso. Porque no hay día, no hay forma. Cuando Pablo dijo que el Señor venía, él dijo, viene ya. Nosotros que vivimos, dijo Pablo, no dijo Pablo cuando la higuera florezca, nosotros que vivimos, dijo, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Acá Jesús está hablando de los judíos está hablando. Por eso, si ustedes miran, hermanos, detenidamente, ustedes van a ver que en esta imagen, ustedes van a ver que los metales se van deteriorando, comenzando por la cabeza y bajando a los pies. Esto nos enseña cómo los poderes fueron disminuyendo. Antes estaba sobre la mano de un solo hombre. Pero después estos poderes, y después vemos ya al final el poder en manos de una confederación de naciones. Sabemos que de esos 10 reyes resurgirá uno. Por eso es tan interesante que ese un rey que resurgirá, que será un gobernante político, fíjense lo que dice Juan, vayan de vuelta. Yo sé que lo leyeron 20.000 veces este versículo, pero vayan de vuelta. Apocalipsis 13, versículo 1, y lean bien, el que lee entienda, dijo Jesús. Versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, del mundo, una bestia. Estos 4 imperios que ve Daniel los ve como 4 bestias después. Dice, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ahí están los 10 reyes. Y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, que es el diablo, de Dios su trono y grande poder y autoridad. Ustedes si leen después más adelante, en el capítulo 7, ustedes van a ver que Daniel nos muestra que estos 7 imperios, empezando por el de Nabucodonosor, siguiendo por el de Darío, el Medo y Darío y el otro, y después siguiendo por el de Alejandro Magno, él los ve como 4 bestias. 4 bestias. Y cuando Juan ve que esta bestia que emerge del mar era semejante a un oso, a un leopardo y a un león, es porque ese imperio que resurgirá en ese tiempo
será el imperio romano, ese es el imperio que resucita. Por eso esta bestia resucita, porque el imperio romano había desaparecido, pero ahí resurge, resurge. Ese es el nuevo orden mundial. Es el imperio romano, ese mismo imperio que asesinó a Jesús. Lo vemos resurgiendo con todo el poder del diablo. Por eso el gobernante y dominante de casi todo el mundo, será no el anticristo, gobernante político que resurgirá del imperio romano. El anticristo es el falso profeta que sale de Israel, que llevará al mundo entero a adorar a esa primer bestia. El propósito del nuevo orden mundial, estos hombres, como este Soros, este Bill Gates y todos los demás poderosos que dominan este mundo, son hombres endemoniados, poseídos por Satanás, que al final ellos no saben que son instrumentos en las manos del diablo y que el diablo lo que está queriendo lograr es lo que no pudo lograr con Jesús en el desierto cuando quiso tener a Jesús postrado sobre sus pies. Él dijo, todo este reino me pertenece y yo te lo daré si postrado me adorare. Pero él no logró con Jesús eso. Pero sí logrará que todo el mundo al final se postre delante del diablo para adorarlo. Aunque él sabe que igual será destruido, condenado, pero él quiere llevar a la humanidad. Es como que él le dice a Dios, mirá, ¿ves lo que hace tu criatura? No se postran delante de ti, pero sí se postran delante de mí. Bueno, hermanos, al final llegamos al último reino, a los pies, y los vemos con barro cocido mezclado con hierro, como si fuera un intento por unir el imperialismo con la democracia. Esta imagen que representa el poder gentil parecía estar muy firme, parecía resistir cualquier intento por derribarla, pero en el momento en que cae la piedra del cielo, cuando llegue la hora, Dios, el mismo Dios, por medio de su Hijo, derribará en un momento todo el orgullo y el poderío del hombre y del diablo. Hermanos, el imperio romano todavía no ha llegado a su fin, sino que hoy sigue latente. Los 10 dedos de los pies de la imagen representan 10 reyes que habrá en un futuro de reinar a la vez, pero que formarán una confederación sobre la base del antiguo imperio romano. Esto es algo que todavía el mundo no vio. Por eso esa piedra es sin duda una figura del Señor Jesucristo. El día viene cuando el Señor habrá de venir y esta piedra habrá de caer sobre todos sus enemigos y hará polvo todo el dominio gentil. Y a todos aquellos que hayan rechazado la preciosa gracia de Dios. ¿Qué será de las naciones el día que venga el Señor? Y bueno, las multitudes le han rechazado, pero en gracia ha ido tomando un pueblo para su nombre, que es la iglesia. Para aquellos que le rechazan, se cumplirá lo que dice acá Daniel, que sobre quien esa roca cayere le desmenuzará. Y él habrá de caer sobre todas estas naciones gentiles en su ira y en su indignación, y esas naciones serán reducidas a polvo. Hoy se creen muy poderosos, queriendo dar vida a los que ellos quieren y matando a los que ellos quieren, dominando naciones, hundiendo naciones enteras, matando a los que quieren, dando vida a los que a ellos les parece que hay que darles vida.
Pero el Señor toma nota, hermanos. Y pronto vendrá para destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo caerá esta piedra? Bueno, cuando el mundo entero sea uno, política, económica y socialmente, y cuando sea gobernado por el Imperio Romano y formen una coalición o unión de 10 naciones que elegirá uno de ellos para que sea su jefe supremo, que es esa bestia del capítulo 13, versículo 1 del Apocalipsis. Ya se vislumbra, ya se puede ver al Imperio Romano reviviendo a través de las Naciones Unidas. Pero antes que llegue ese día, hermanos, la iglesia ya habrá sido arrebatada 7 años antes. 7 años antes. Queridos amigos, será terrible estar en el mundo y participar de los terribles juicios que caerán sobre toda la humanidad en esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Esto que vivimos hoy no es nada al lado de las cosas que sucederán cuando el Señor venga. Uno diría, ¿y qué fue de Nabucodonosor? Y bueno, yo no puedo ahora, pero terminamos el capítulo 2. Sigan Castillo Fuerte nuestro Dios, porque acá vamos a desarrollar todo. Yo vi todo muy rápido hoy. Pero en el capítulo 3, ¿saben lo que hizo Nabucodonosor? Después de haber reconocido que el Dios de Daniel era el Dios de dioses y Señor de los reyes, levantó esa imagen. Esa imagen que él tuvo el sueño la levantó después. Y hizo que todo el mundo se postrara y la adorase. Que en cierta manera es una figura de lo que hará el anticristo. Levantará una imagen de esta bestia romana, de este hombre gobernante político, y hará que todo el mundo sea marcado, estampado, con la marca de la bestia. Una marca que sellará a los hombres para su perdición eterna. Hoy muchos me llaman, muchos me preguntan, me envían mensajes, me mandan videos sobre el hecho si ya está la marca esta sucediéndose. Hoy un hermano me decía, ya en China están marcando. Hermanos, olvídense. Cuando Satanás, por medio de estas dos bestias, del anticristo y la bestia romana, comiencen a sellar a los suyos, nosotros acá ya no estaremos. Hoy el mundo, hermanos, está en una crisis como la que estuvo en los días del diluvio. Hoy está el mundo en algo que jamás sucedió. Ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial sucedió lo que hoy sucede. El hermano Jaime Burnet le contaba a Tito que en los días de la Segunda Guerra Mundial, él estaba en Escocia, dice, y cuando sonaban las sirenas, ¿no?, de los bombardeos y todo, dice que ellos igual se reunían y que las iglesias estaban llenas de los hermanos que iban a orar, y cuando había que esconderse huían y se escondían, pero después volvían Pero hoy no se puede reunir. Hoy es peor. Y lo que viene después será peor. Y nosotros, Daniel, basta, hermanos, no dejemos que la locura del mundo nos vuelva locos a nosotros. ¿Saben lo que dijo Jesús? Escuchen. Ya termino. Dos porciones más de la Biblia y termino. Juan capítulo 17, vamos. Yo hoy quería leer todo el capítulo 17, pero no lo pude leer, porque no me dan los tiempos. Pero en la próxima predicación voy a predicar de este capítulo 17 de Juan. Ahora simplemente voy a leer el versículo 8. No, el 6. He manifestado tu nombre, dice Jesús.
a los hombres que del mundo me diste. Repito, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Voy a saltar al 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego por el mundo, no oro por el mundo, si el mundo es mi enemigo, dice Jesús. Ellos no quieren saber nada. No oremos para que Dios cambie la situación de este mundo, porque este mundo lo único que le queda es el juicio. Los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el día del fuego y del juicio, dice el apóstol Pedro, y del juicio, guardado para el fuego en el día, y de la perdición de los hombres impíos. Y termino con el último mensaje, el último versículo, Jeremías 11. Jeremías 17, yo sabía que no estaba seguro. 17, que estaba mal. Jeremías 17. No, Jeremías 7, perdón. Ahora sí, Jeremías 7. Versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos y para provocarme a ira. Este nuevo orden mundial está preocupadísimo por la multiplicación, por la explosión demográfica. Por eso ellos necesitan urgentemente que la ley del aborto se apruebe, porque el aborto es lo que más gente mata en el mundo entero. Uno más y el último, Jeremías 11, vamos. Jeremías 11, 12 y con esto termino. Por tanto, así ha dicho Jehová. Perdón, voy a leer del 11. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses. Por supuesto, hermano, que esto está escrito para Israel. Más vale. Pero es lo que hoy sucede también. Clamarán a los dioses, a quienes ellos queman incienso. Vayan y pídanle a sus piedras, las cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. No oremos por el mundo, hermano. Oremos sí, para que salgan del mundo aquellos a quienes Dios conoce, que en sus corazones quieren conocer la verdad. Entonces sí, más vale que en el mundo seguramente debe haber muchos que quieren conocer la verdad.
porque la iglesia no partió al cielo todavía. ¿Saben por qué? Porque todavía hay almas que quieren conocer a Cristo. Pero la gran mayoría del mundo, estos periodistas, todos estos que están en la televisión, todos estos que viven hablando de la play, nunca jamás ninguno le escuché hablar y decir cuándo la iglesia se va a poder reunir a orar. Porque es lo que menos le importa a la gente. Es lo que menos le importa. Entonces, nosotros ocupémonos de algo, hermanos. Y es como termina Juan de escribir en el libro de Apocalipsis, a donde dice el espíritu y la esposa dicen ven. Nosotros tenemos que orar para que venga el día en que Cristo venga a buscarnos, no el día que nos reunamos, sino el día que tengamos una reunión, sí, pero en el cielo con nuestro Señor. Por eso tenemos más que orar más que por todo. Que yo creo que es una de las cosas que la iglesia perdió de vista, que es la venida de Cristo. En cuántos versículos el Señor advierte, voy y vengo, he aquí que vengo pronto, he aquí que vengo y mi galardón conmigo. El espíritu y la esposa dicen ven. La misma escritura termina diciendo, ahí en Apocalipsis capítulo 22, termina diciendo, ciertamente, dice Jesús, vengo en breve. El versículo 17 dice, y la espíritu y la esposa, porque el Espíritu Santo y la iglesia tienen que decir, ven. Y el que oye diga, ven. Y eso es lo que la iglesia perdió de vista. Y como el Señor está por venir, como el Señor ya viene, Él no quiere venirnos a buscar y que entremos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Por eso leíamos el otro día en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 leíamos, y otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi hermano, yo no sé cómo está tu condición delante de Dios. Yo no sé si vos en tus oraciones estás orando en tus oraciones y decirle, sí, ven, Señor Jesús. Yo no sé si vos en tus oraciones nada más orás para que te vaya bien en el trabajo, para que todo en tus casas estén bien, y nunca jamás orás para decirle, Señor, ¿cuándo venís? Porque el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces yo creo que Dios permite todo este juicio, porque estamos más comprometidos con nuestros estudios, con nuestros títulos, y no con lo que verdaderamente tenemos que ocuparnos, que son de las cosas de Dios. Estamos más atados a los títulos y honores y riquezas de este mundo que a lo que nos esperan. Estamos más preocupados porque termine la cuarentena, para volver a reunirnos y no pensando en la venida del Señor. ¿Y de qué me sirve reunirme y partir el pan? ¿De qué me sirve volver a reunirme si en mi corazón todavía no está ese sentir? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué clase de amor puede tener un hombre por su esposa cuando su esposa está lejos y no desea que ella vuelva? Cuando un hombre está enamorado, lo único que quiere es estar al lado de su esposa. Y así nosotros tenemos que estar enamorados del Señor. Y tenemos que desear que Él pronto vuelva. Y así nuestros corazones. ¿Para qué queremos reunirnos, hermanos? Si todavía nuestros corazones no dicen, sí ven, Señor Jesús. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorioso y bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias por poder haber hablado a nuestros corazones.
Gracias por habernos permitido mirar proféticamente todas las cosas que habrán de acontecer al mundo. Pero Señor, tú nos dijiste que no nos preocupemos por el mundo. El mundo tiene lo que el mundo quiso. El mundo no quiere saber nada de ti, Señor, y de tu amor. A tal punto que mataron al mismo Señor Jesús y hasta hoy siguen rechazando odiosamente a Cristo. Por eso, Padre, pero sabemos que en el mundo hay todavía almas, hay corazones que buscan la verdad, que quieren huir de la ira venidera, que quieren poner sus vidas a salvo antes, como leíamos, que caiga esa piedra que desminuzará el poder del hombre en este mundo, para dar lugar al reino eterno de Cristo. Por eso, Padre, gracias. Y si en esta noche, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes, si hay alguien de los que están ahí del otro lado, en sus casas, escuchando en la radio o a través de internet o a través de este canal de YouTube, si hay alguien que arrepentido de sus pecados en esta noche dice, Daniel, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero huir de los terribles juicios que muy pronto caerán sobre toda la humanidad y quiere aceptar a Cristo, Padre, que en esta noche pueda hacer esta oración de fe conmigo, recibiendo a Cristo en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me mandaron una serie de mensajes, uno tras otro, su nombre diciéndome que los curas y los sacerdotes tienen poder de perdonar pecados. Y a mí me causó gracia que este hombre me perdone, porque no hay hombre en el mundo que tenga poder. Aun cuando el Señor Jesús estaba frente a uno diciéndole, tus pecados te son perdonados, levántate, tome tu lecho y anda. Dice que los fariseos le dijeron, este blasfema, porque ¿quién tiene el poder de perdonar pecados? Y Jesús le dijo que él era aquel que tenía el poder de perdonar pecados. Porque el Señor Jesús es el único que tiene el poder de perdonar pecados. No hay otra forma de que tus pecados sean perdonados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, es la única, el único medio, la única forma en que vos puedas obtener el perdón de pecados. Entonces yo te animo en esta noche, ¿por qué no aceptás a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Yo sé que vos querés aceptar al Señor. Entonces, si vos crees que Jesús es el Cristo, si vos crees que Jesús murió y resucitó y que muy pronto vendrá para buscar a aquellos que le aman y vos le querés aceptar como tu Salvador y estás arrepentido de tus pecados, bueno, mi amigo, mi amiga, no me importa la edad que tengas. No importa, cerrá tus ojos ahí, aunque seas muy viejito, y digas, pero Daniel, yo viví toda una vida de pecado. No importa, no importa, no importa lo que hayas sido tú. Si vos en esta noche estás arrepentido. Así que cerrá los ojos ahí a donde estás. Y vas a hacer esta oración conmigo. Yo voy a orar con vos. Vos vas a orar a Dios, no a mí, no a mí. Pues yo soy un hombre como vos. Vas a orar a Dios. A Él te vas a dirigir. Y Él va a ser quien te lavará por la sangre de Cristo de todos tus pecados y quien te sellará con el Espíritu Santo, que será la garantía de que serás de Dios eternamente y para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dejen al mundo, hermanos, que se arregle el mundo con su pecado. Pero vos venís a Cristo. Cierren los ojos todos. Y los hermanos oren en esta noche. Ahora los hermanos cierren sus ojos y oren por aquellos que tal vez en este momento estén haciendo esta oración de fe. Cierren sus ojos y vamos a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados.
Y yo creo que Jesucristo murió y resucitó para el perdón de mis pecados. Y yo lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Voy a orar por vos. Padre nuestro, gracias por tu palabra predicada en esta noche. Gracias por la radio bíblica. Tú nos mandaste a predicar la verdad, Señor, y la verdad es tu palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Danos el valor siempre, Padre Santo, para predicar las cosas tal cual tú las dejaste escritas, Señor. Que esta palabra inunde nuestro corazón, que podamos comerla, Señor, para que llene nuestro corazón y conocimiento, porque así nos llenaremos de Cristo y de toda tu gracia y misericordia. Bueno, Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos volvemos a encontrar, bueno, en la radio bíblica mañana. Mañana cuando tengamos nuestro programa más o menos a las 8 menos cuarto aproximadamente, si Dios lo permite, yo ya voy a estar acá con todos ustedes. Ahora que Dios les bendiga a todos y muchas, esperen que estoy acá con esto. Ahí está, ahora sí. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Vieron, acá no hay programador. Yo tengo que hacer, ¿vieron cuando yo les digo, hago de programador, atiendo el teléfono, contesto los mensajes? Bueno,